de Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su querido programa La Palabra. Hoy con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya en algunos casos para todos vosotros, queridos hermanos y amigos, y muy buenas tardes para nuestro amigo el director reverendo Noel y para todos los equipos de Radio Anglicana. Amén. Es un gusto, es un honor, es un privilegio y es un motivo de agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de conocerle, amarle, servirle, pero también de transmitir su evangelio aprovechando estas nuevas tecnologías, aprovechando las ondas del sonido y también aprovechando este medio evangelizador de Radio Anglicana para llevar hasta sus hogares un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, pero también una iniciativa para conocer más del Dios de las Escrituras, del Dios que nos presenta la Biblia. Y en esta ocasión continuamos con las reflexiones en torno al libro de los Números. Continuamos con esta segunda sección del libro de los Números, en el cual hablamos de la peregrinación de Israel por los desiertos. El tema que hoy nos ocupa sería bordeando la tierra prometida. Y vamos a utilizar el capítulo 20 y el capítulo 21 del libro de los Números como referencia para nuestro tema de hoy. A cumplir tus leyes, sé tú la alegría de mi corazón. Aprovechamos también para saludar a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las distintas plataformas, aquellos que nos ven y nos escuchan también en la transmisión de vídeo, en la página web de Radio Anglicana, radioanglicana.es, los que nos ven en nuestra cuenta de kit.com, los que nos ven en Facebook también, en las distintas páginas, en los distintos grupos, y también un saludo muy especial a los queridos hermanos oyentes de Radio San Juan y Radio San Mateo que retransmiten nuestra señal. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Abras la luz. El gran intérprete de las Escrituras, el gran autor de las Escrituras y el que nos da la verdadera interpretación es el Espíritu Santo, y por eso no podemos comenzar nuestro programa sin pedirle que Él tome el control de este espacio. Así que vamos a tener nuestro momento de oración. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más estamos agradecidos, como te decimos siempre y siempre es verdad, por el hecho de que tú nos permitas el gran privilegio de ser simplemente canales de distribución de tu palabra, canales de distribución de tu verdad, canales de distribución de las buenas nuevas para este mundo que habla nuestra lengua castellana y que necesita también del Evangelio. Te agradecemos, Señor, que tú nos coloques hoy aquí y que seamos en tus manos simples instrumentos. Y te pedimos, Padre nuestro, que la luz que hoy este programa pueda difundir sea verdaderamente esa palabra de vida, esa luz de vida que solamente es nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por escuchar esta oración y te pedimos tu bendición para todos nuestros amigos oyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, como ya les hemos anunciado, el tema que hoy nos ocupa sería bordeando la tierra prometida, y usaremos de referencia el capítulo 20 y el capítulo 21 de este libro de los Números.
Encontrándonos, Juan Mari, con estos dos capítulos de este libro de los números, el 20 y el 21, hay algunos comentaristas que dicen que estos capítulos presentan narraciones muy esquemáticas. ¿En qué sentido dicen eso? Desde luego, si lo dicen así, tienen toda la razón del mundo. Y es por la razón siguiente, ¿no? Vamos a ver, si nos damos cuenta, cuando nosotros leemos estos capítulos, el 20 y el 21 de Números, prestando mucha atención a lo que está ahí escrito, y digo prestando mucha atención porque a veces la lectura que hacemos de la Biblia es una lectura muy rápida, ¿no? E incluso hemos conocido personalmente a personas que tienen a gala decir, yo cada día me leo tantos capítulos de la Biblia, que está muy bien, pero a veces sería muy bueno no leer quizás tanta cantidad o no tan rápido y prestar mucho más atención a lo que el texto está diciendo, ¿no? Lo que en estos capítulos se refiere, o lo que en estos capítulos se narra, es un largo viaje. Un viaje muy largo, o como dicen algunos por ahí, un largo periplo. Pero un viaje tan largo, que cuya extensión en realidad pues no somos capaces de ver, porque en los textos, en estos capítulos, aparecen encadenados pues una serie de hechos recogidos por las antiguas tradiciones y que nos dan la impresión, bueno, aquí en todo el libro de los Números, nos dan la impresión de que, una impresión falsa, de que todos son acciones rapidísimas, una detrás de otra, ¿no? Siempre encadenadas, siempre consecutivas. Primero pasó esto, luego aquello, luego lo otro. Y da la impresión de que el pueblo de Israel estaba pues realmente acelerado, ¿verdad? No debieron ser tan rápidas estos cuadros, estas historias que refiere el libro de los Números. No debió ser todo tan sumamente veloz en la realidad histórica. Fijémonos en un pequeño detalle. El capítulo 20 del libro de Números se inicia pues al extremo sur de la tierra de Canaán. Concretamente un lugar muy concreto que se llama Cades. Aparece muchas veces mencionado en el Antiguo Testamento. Pero el capítulo 21 concluye en una zona de lo que hoy se llamaría la Transjordania, es decir, al otro lado del Jordán. La zona que en tiempos del Antiguo Testamento se llamaba Basán, una zona montañosa, y los israelitas llegan allí, por lo que el texto da a entender, después de haber bordeado las 12 tribus de Israel, las tierras que estaban al sur de Palestina, es decir, las tierras de Edom y luego al este del Mar Muerto, la tierra de Moab, y haber llegado de nuevo al Mar Rojo, es decir, vuelta atrás, lo que hoy sería el Golfo de Aqaba, sin duda alguna, y todo ello nos permite suponer pues un trayecto muy largo, o sea, no precisamente un trayecto rápido, ¿no? Sino un trayecto, como decimos, de amplia longitud, pero además jalonado de etapas, de unas etapas que suponemos a veces serían pues asentamientos bastante largos en el tiempo, en un lugar concreto, y otros pues a lo mejor no tan lentos, ¿no? Pero siempre esperando proseguir el camino. Tengamos en cuenta que lo que nos está narrando aquí el libro de los Números es, perdón, es esa larga peregrinación de 40 años, que no es, se dice muy pronto 40 años, una larga peregrinación de 40 años de unas 12 tribus, de una nación nómada, como se ha convertido en este caso Israel, que está pues dando vueltas, por decir así, por las zonas desérticas, porque todavía no puede entrar en su destino. Es decir, que tenemos ahí pues un cuadro muy interesante, pero como decimos, que es necesario leer con mucha atención, leer despacio y pensar, bueno, a ver, ¿qué quiere decir exactamente aquí? ¿Dónde podría estar esto? ¿Qué ocurría? ¿Por qué iban por aquí? ¿Por qué iban por allá? Realmente son capítulos muy interesantes, incluso más allá de lo que es el puro testimonio de fe de Israel, pues también un testimonio de valor histórico.
ya que mencionas esa palabra, Juan Mari, muchos textos de la Escritura, y hemos hablado de muchos de ellos en ocasiones anteriores, son criticados por algunos especialistas de que realmente tienen muy poco valor histórico. Algunos de ellos se dieron en el sentido pues para dar una especie de enseñanza, de formación teológica al pueblo, o incluso, como dice Juan en su evangelio, cuando escribe de que estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, no había un interés y una intención histórica datar acontecimientos históricos en los escritos. Entonces, cuando nos encontramos con estos capítulos que traen una serie de tradiciones, ¿tienen algún valor histórico? Tú has dicho ya que sí. ¿Cuál sería, pues, entonces este valor histórico? Sí, y la pregunta es muy importante y además es muy de agradecer, ¿no? Porque siempre hay, como muy bien dices por ahí, siempre se puede generar un poquito de confusión, ¿no? Nosotros mismos hemos insistido mucho desde el primer momento en que iniciamos esta serie de reflexiones sobre el libro de los números, que los agiógrafos que pusieron por escrito las tradiciones de Israel que se recogen aquí, ¿no? Pues tenían una finalidad básicamente catequética, ¿no? O una finalidad, como diríamos hoy, una finalidad docente, ¿no? Querían, por encima de todo, enseñar, transmitir una enseñanza y por supuesto, evidentísimo valor teológico. Ahora, cuidado, eso no está reñido, ni muchísimo menos, con que haya en esas tradiciones datos auténticos de sucesos, de personajes, de lugares que fueron reales en un momento determinado de la historia. Lo que ocurre es que los antiguos no concebían la historia como la concebimos nosotros. Para nosotros es una ciencia, ¿no? Para los antiguos era sobre todo narrativa, ¿no? Y una narrativa que se podía colorear de una manera o de otra. Concretamente, para volver a la pregunta más concreta, ¿no? El valor histórico que pueden contener estas tradiciones que están recogidas aquí. Bueno, pues son, y no nos quepa la más mínima duda, eso no está inventado, eso no es literatura de ficción, es por supuesto literatura teológica, por supuesto que sí, volvemos a insistir, es catequética, es una literatura que tiene como finalidad enseñar, es una literatura que tiene como finalidad formar, pero es innegable también que esta literatura, estos capítulos concretos, contienen un testimonio real de la presencia del pueblo de Israel en todos esos lugares ahí mencionados, en un momento o unos momentos muy concretos de su historia primitiva. Aunque es cierto, la narración sagrada, los que recopilan todas las tradiciones, los autores sagrados, los agiógrafos, y les dan la forma con la que nosotros ahora la estamos leyendo aquí en los números, ¿no? Aunque esa narración sagrada pretenda unificar todos aquellos sucesos, eso es un rasgo puramente sapiencial, incluso catequético, ¿no? Aunque pretenda unificar todo eso en aras de una interpretación teológica de la historia nacional hebrea, desde luego, los estudios que se realizan en la actualidad permiten suponer que esas tradiciones, que hoy están ahí una junto a otra, ¿no? Como dirían en buen castellano, yuxtapuestas, ¿no? Bueno, pues esas tradiciones pueden muy bien haberse originado en momentos diferentes o incluso pueden haberse originado en movimientos distintos realizados por aquellas antiguas 12 tribus hebreas en sus desplazamientos, ¿no? Por aquellas zonas desérticas antes de entrar directamente en la tierra de Canaán. Eso siempre será una cuestión abierta que nos invitará a la prudencia, a no pontificar en exceso sobre estos temas, pero esa cuestión abierta nos tiene que hacer reconocer que hay unos hechos históricos de base en los que esas tradiciones se fundamentaron, ¿no? O sea, no son un invento de los autores. No estaban escribiendo novelas, no estaban escribiendo ciencia ficción. Estaban escribiendo la historia nacional de Israel. Sí, amalgamaban tradiciones,
porque ya eran muy antiguas cuando les llegaron a ellos, ¿no? Y les intentaron darle la mejor redacción posible, como decimos, siempre en aras de la instrucción teológica del pueblo, pero son tradiciones que se cimentan, se basan, se fundamentan, se originan en personas, en lugares y en sucesos reales. Leyendo a especialistas que han escrito y han hecho comentarios sobre este libro, surge una pregunta que igual luego puede surgir también, surgirnos más preguntas al tema. ¿A qué llamaban algunos eruditos, Juan Mari, eruditos antiguos, sobre la suspensión de la alianza? Porque esto me suena que luego entrará en contradicción con algunos textos bíblicos. Sí, mira, fue, vamos, por decir así, moneda corriente, ¿no? Moneda común entre muchos estudiosos de siglos pasados, no tan pasados como creemos, ¿eh? No estamos hablando solo del siglo XV, del siglo X, ¿no? Incluso pues eruditos cristianos conservadores que han llegado a escribir hasta el siglo XIX e incluso algunos han llegado hasta el XX, ¿eh? Recordamos algún detalle por ahí, no recordamos nombres concretos, pero sí detalles, ¿no? Bueno, pues entre todos estos eruditos o especialistas, sobre todo de una clara tendencia conservadora, como decimos, fue una idea bastante extendida el creer que durante aquellos 40 años de peregrinación por el desierto, recordemos, a partir de el desastre de aquella sublevación primera de la cual hablábamos, lo mencionábamos en el programa anterior, pero había sido de un programa todavía más atrás, cuando llega el pueblo de Israel a la frontera de la tierra prometida, y debido a aquellos informes tan horribles de los se espías, desaniman, exacto, y no quieren entrar y dicen que se los había llevado a la muerte. Eso lo decíamos en el programa pasado, si mal no recuerdo, pero también en algún anterior. Bueno, puesto que los 40 años del desierto fueron pues una sentencia divina, Israel tendría que peregrinar por el desierto hasta que aquella generación de gente desagradecida, de gente ingrata, de gente realmente impía, porque, vamos, llegaron a atribuirle a Dios cosas horribles, ¿no? Como que los quería entregar a sus enemigos. Bueno, pues esos 40 años, según decían estos antiguos eruditos, pues Israel tuvo que vivir pues una especie de, como si dijéramos, una suspensión temporal del pacto divino. Algo así como si los israelitas, por desánimo, se hubieran alejado de la alianza sagrada, sin cumplir con lo que las leyes divinas habían dispuesto para ellos, ¿no? A ver, quienes pensaron así, quienes pensaron de esta manera, se basaban, por ejemplo, a ver, en la necesidad de, si recordamos bien, cuando Josué introduce, ya una vez muerto Moisés, introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. En el libro de Josué, capítulo 5, este gran caudillo hebreo, Josué, tiene que circuncidar a todos los varones de Israel, a toda la generación que había nacido en el desierto, porque estaban sin circuncidar. Es decir, no se había cumplido en ellos el rito de la circuncisión, que según las leyes de Moisés tenía que aplicarse a los 8 días de haber nacido el varón, ¿no? Bueno, pues esto hizo que algunos pensaran, a ver, durante todo el tiempo que duró la peregrinación en el desierto, Israel no cumplió con aquel mandato divino porque la alianza estaba en suspenso, ¿no? No estaba efectiva, ¿no? También, por ejemplo, se basan en una serie de, ¿cómo diríamos? Una serie de tradiciones muy antiguas, sin duda, que afloran por aquí y por allí en algunos textos de los libros de Moisés, de los libros atribuidos a Moisés, por ejemplo, de un supuesto culto a los demonios que los israelitas habrían ofrecido en el desierto. Eso lo dice, por ejemplo, Levítico 17, ¿no? Los primeros versículos, ¿no? A ver, que los libros sagrados, los textos sagrados, tal como los leemos hoy, permiten suponer, bueno, dan testimonio evidente, ¿no? Si no se había circuncidado, es que no se había circuncidado. Si hubo israelitas que adoraban a los demonios, pues debió haberlos, evidentemente, ¿no? Que los textos sagrados
permitan que este tipo de noticias aparezcan ahí, bueno, pues son situaciones históricas, en fin, pues que estaban ahí, evidentemente, ¿no? Y esos son, pues, destellos de cosas que sin duda alguna fueron ciertas, ¿no? Debió ocurrir todo eso que se dice ahí, sin duda. No se iba a mentir, evidentemente, pero dar por sentado que se había anulado o que se había suspendido temporalmente el pacto de Dios con Israel es algo en lo que hoy ya nadie insiste por una razón. Porque una cosa es la desobediencia de los seres humanos, por ejemplo de Israel, que había algunos que adoraban demonios en el desierto, sin duda, o que no circuncidaron a sus hijos, y lo tuvo que hacer Josué cuando entraron en la tierra prometida, sin duda es cierto, pero eso no significa que Dios suspendiera su pacto. Y que Dios dijera, durante todo este tiempo que estaréis por el desierto, no quiero saber nada de vosotros. O sea, durante ese tiempo no habría culto, durante ese tiempo no habría sacrificios, no hay realmente ninguna constatación bíblica de que eso hubiera sido real. Sí que hay constatación de la rebeldía de Israel, de la desobediencia de Israel. Por supuesto, Israel fue desobediente siempre, en los 40 años antes y después, por desgracia. Pero que Dios decidiera suspender a aquella, en fin, toda aquella alianza, ¿no? O todo aquel pacto que él había hecho con Israel, eso no encontramos ningún texto que lo diga. Al contrario, los textos bíblicos dan a entender que el pacto de Dios con Israel fue permanente. Sí, porque luego viene lo que te decía, una aparente contradicción con otros textos que decía el propio Dios que aunque Israel fue infiel, él se mantuvo firme como un marido, decía incluso en algunos pasajes. Muy bien, pues seguimos en esta peregrinación del estudio de estos capítulos del libro de los Números, como anunciamos 20 y 21. Aquí en Números 20 se habla pues también del pecado de Moisés, de Aarón. ¿Cuál fue ese pecado? Porque recordamos algo que recogen el libro del Éxodo, pero también el Salmo 94 recoge, ¿no? La rebelión en el día de Masá en el desierto que hace allí mención. ¿Cuál sería este pecado que cometen los dos hermanos, Moisés y Aarón? Pues este es un texto realmente complicado, fíjate, Números 20, la historia de las famosas aguas de Meribá, ¿no? Que también menciona el Salmo, ¿no? El Salmo que tú has citado, efectivamente, sí. Las aguas de Meribá. Bueno, en primer lugar, este texto parece, esta narración, ¿no? Parece una especie de doblete, ¿no? Son frecuentes los dobletes en la Biblia. Parece un doblete de algo que se lee en Éxodo 17, 1 al 17, ¿no? Las aguas, o sea, es la historia de aquellas aguas, que Israel tenía sed, etcétera, ¿no? Y se quejaba porque no tenían agua, evidentemente. Parecen dos versiones de la misma historia, ¿no? El marco de las dos es el mismo, es en la queja constante del pueblo ante lo inhóspito de aquellos lugares, su escasez de alimentos, su escasez de agua, parece igual. Pero si somos honestos, no podemos entender bien, no sabemos bien en qué consistió realmente el pecado de Moisés y Aarón en este contexto concreto de las aguas de Meribá. No lo podemos entender bien, ni tampoco entendemos bien el porqué de ese castigo tan duro, ¿no? De decir, vale, puesto que no me habéis honrado delante de los hijos de Israel, no entraréis en la tierra prometida, ¿no? A ver, las palabras que el autor sagrado, que el narrador coloca en la boca de Dios, dan a entender que hubo una cierta falta de fe en Dios por parte de los dos hermanos, ¿no? Tanto Moisés como Aarón actuaron igual, actuaron al unísono. Pero realmente cuando leemos toda esta historia con todo el detalle que el texto nos permite, que el texto nos ofrece, pues la verdad es que no se ve con claridad por qué o dónde o en qué momento ellos muestran esa falta de fe, ¿no? Es muy posible, como dicen algunos comentaristas serios, es muy posible que incluso los mismos redactores
los mismos agiógrafos ya de siglos posteriores, de la época de la Restauración, pues ya no supieran ellos tampoco bien lo que las tradiciones antiguas habían enseñado, ¿no? O a lo mejor es que las tradiciones no habían llegado completas y había algunos detalles que se habían perdido por el camino, ¿no? Lo cierto es que como enseñanza práctica, lo que tenemos de enseñanza práctica en este relato, en esta narración, podría ser muy bien lo siguiente, ¿no? Y es que en un ambiente constante donde solamente se respira queja, en un ambiente en el que se respira únicamente lamentos, en un ambiente en el que se respira descontento, cualquiera puede verse arrastrado a algún tipo de acción impropia, porque normalmente el descontento, los lamentos, las quejas, pues son muy contagiosas, ¿no? Hoy en día se habla mucho de personas tóxicas, ¿no? De personas que influyen negativamente en los demás. Pero es que en aquel caso, pobres Moisés y Aarón, no es que fuera una o dos personas tóxicas, como por ejemplo las que mencionábamos en el programa pasado, si no recordamos mal, aquellos que eran Coré, Datán y Abiram, ¿verdad? Que eran personas súper tóxicas, diríamos hoy. No, pero es que en esta ocasión y en este episodio concreto de las aguas de Meriba, es que era todo el pueblo el que era tóxico. Claro, Moisés y Aarón no eran de hierro, eran seres humanos. ¿Qué pasó realmente para que fueran arrastrados por aquel ambiente de queja? La verdad es que no lo sabemos. No sabemos en qué consistió aquel pecado. Las tradiciones no lo han conservado, no lo han conservado. Y solamente podemos hacer conjeturas, pero es que son conjeturas que se pierden por sí mismas porque no lo sabemos realmente. Sabemos que sucedió, sí, pero qué sucedió es lo que no nos ha llegado. Juan Mari, ¿con qué intención los escritores sagrados han dejado referencia a la muerte de María, de Aarón, hermanos de Moisés? Sí, es interesante. Mira, María, si no recordamos mal, la hermana de Moisés y Aarón, Miriam, como dicen algunas versiones de la Biblia, muere directamente en Cades, al sur de la tierra prometida. Y muere completamente ajena a todo lo que habíamos dicho ahora mismo acerca del gran pecado de Moisés y Aarón. Ella no lo vio, ella no lo vivió. María es la primera que muere de los tres hermanos. Y el último mencionado, que es Aarón. Aarón fallece en el monte Hor, un lugar que no es fácil de identificar hoy. La mayoría de los lugares que aparecen en estos textos no son fáciles de identificar. Muere al sur de lo que sería la tierra de Edom, el país de Edom, a consecuencia, según el propio relato, de aquel pecado que no sabemos cuál era, ¿no? Pero hay un detalle importante y es que ambos, tanto María por su lado como Aarón, tanto María en Cades, al sur de la tierra de Canaán, como Aarón, al sur de la tierra de Edom, preceden a su hermano Moisés en la muerte, ¿no? Aunque realmente el texto sagrado, los agiógrafos, los autores sagrados, no parecen hacer ningún tipo de reflexión al respecto, ¿no? El hilo, por decir así, el hilo narrativo de la historia nos lleva a recordar las murmuraciones que habíamos visto ya unos programas atrás, las murmuraciones de ambos hermanos contra Moisés, ¿no? Por pura envidia, ¿no? A ver, no dice en ningún momento el autor sagrado o los autores sagrados, no lo dice y por lo tanto no lo podemos decir, que María y Aarón murieran como castigo por aquella actitud, ¿no? Pero aunque no lo digan, entendemos que el relato sagrado considera siempre a Moisés como una figura mucho más destacada que ellos, mucho más importante, mucho más trascendental incluso para la historia de Israel, y que les sobrevivió, aunque él tampoco llegaría a entrar en la tierra de Canaán, evidentemente, como se decía en el episodio de las aguas aquellas de Meriba, no llegó a entrar en la tierra de Canaán, pero sí que les sobrevivió porque el propósito era de Dios, el propósito de Dios
Era propósito de Dios que Moisés fuera quien condujera al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida, no aquellos dos, no ellos. Ellos cumplieron con su misión y pasaron al reposo, ¿no? Al descanso, a la muerte. Moisés aún no había cumplido con su misión. Moisés falleció cuando su misión ya estaba cumplida. Usando la imaginación y viendo alguna vez alguna película sobre el éxodo, ¿no? de Moisés con todo el pueblo, llevando ahí cargas, ganados, niños, etcétera, y pensar que fueron 40 años que anduvieron de Herodes a Pilatos, como se suele decir, de arriba para abajo. ¿Cuál era la reacción de los pueblos vecinos allá por donde iban pasando los israelitas? Juan Mari. La más lógica, es decir, hostilidad absoluta. Pensemos por un momento que Israel, al ser un conjunto tribal errante, pues al ir siempre de acá para allá, buscando pastos para su ganado, buscando agua, buscando cualquier cosa que necesitaran para su supervivencia, además un pueblo que llevaba a sus mujeres, sus niños, pues siempre suponían amenaza y de destrucción, amenaza y destrucción para los pueblos sedentarios que estaban por allí, ¿no? Amenaza de rapiña, es decir, de quitarles todo lo que tuvieran, piratería pura, e incluso una amenaza terrible de guerras constantes y pérdida de la vida. O sea, los pueblos asentados en aquellas zonas, como era Edom, como era Moab, como eran algunos otros, debían echarse a temblar cada vez que veían que las tribus hebreas se acercaban, porque no podían saber cuál era su intención. Es cierto que Edom, por ejemplo, situado en aquel momento al sur de los territorios del Mar Muerto, Edom estaría entre lo que hoy es la frontera entre el Estado de Israel actual y el Reino de Jordania. Bueno, pues Edom no fue ocupado por Israel. Ahora, tampoco fue ocupado Moab, que también les tenía miedo, evidentemente. Lo que sí ocuparon fue una serie de tierras de Transjordania más al norte, donde vivían los amorreos, ¿no? Que fueron las primeras posesiones israelitas, ¿no? Aunque estaban fuera de Canaán, ¿no? Y que en su momento pasaron a engrosar los reinos hebreos de la monarquía davídica. Pero la pregunta es lógica y la respuesta viene de por sí. Todas aquellos pueblos, aquellas naciones ya asentados en tierra propia, tenían realmente miedo a los hebreos, y el miedo genera siempre violencia, genera siempre hostilidad. Es una cuestión de pura supervivencia. Acercándonos al final de nuestro programa, Juan Mari, nos encontramos también con un relato muy conocido allí en el capítulo 21 del libro de los Números, y es la serpiente de bronce, que más adelante se le llamará Nehustán. ¿Por qué ese relato de la serpiente de bronce? Es un relato extraordinario, sin duda, y como dicen algunos especialistas, ¿no? Pues probablemente lo que hay en la base de este relato probablemente es toda una, como si dijéramos, una trama narrativa de origen folclórico, de origen popular, acerca de ciertos metales que se hallaban en aquella zona concreta, ¿no? Y que algunos pues los veían, los interpretaban como pues que tuvieran forma de serpiente, ¿no? Serpentiformes, ¿no? Y que a partir de ahí se habría originado pues toda una historia. Bien, eso es posible que haya sido real, ¿no? Ahora, lo que es cierto es que el autor sagrado, que ha recogido sin duda todas aquellas tradiciones y todas esas historias, les ha dado una forma, un relato magnífico, un relato extraordinario, en el que por un lado se ve, desgraciadamente una vez más, pues la reacción de Dios ante la, por decir así, permanente, perenne, sempiterna ingratitud de Israel para con él, ¿no? Pero por otro lado es un relato de misericordia. Es un relato de la gran misericordia
redentora que tiene Dios para con Israel, ¿no? El hecho de decir, vale, pues todo el que mire a esa serpiente de bronce, a esa serpiente hecha por Moisés, pues quien mire a esa serpiente vivirá, se curará de las mordeduras de aquellas serpientes venenosas, ¿no? Eso que dice el texto, serpientes ardientes, serpientes venenosas cuya mordedura hacía pues que la picadura pues la persona sintiera probablemente como fuego en las manos, ¿no? O en cualquier parte de las extremidades donde hubiera sido mordida. Pero como decimos, es una historia de misericordia. El que miraba aquel objeto de bronce se curaba. Claro, no nos tiene que extrañar nada que el propio Jesús, como muestra en el Evangelio de San Juan, o según San Juan, mejor dicho, capítulo 3, se apropie de esta misma imagen de la serpiente para indicar su crucifixión y el valor redentor de la crucifixión, ¿no? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre. Es una historia, como decimos, de evidentes rasgos folclóricos subyacentes, pero una historia que quiere por encima de todo indicar que Dios es misericordioso y que a pesar de la ingratitud permanente de Israel, Dios dispone y pone todos los medios posibles para que Israel sea sanado. A petición de nuestros oyentes, Juan Mari, podríamos hacer rápidamente una descripción paralela, ¿no? de lo que pasó con la serpiente de bronce, motivos, causa, consecuencia y resultado, con nuestro Señor Jesucristo también. ¿Por qué Jesús utilizó ese ejemplo que tal vez lo tenían muy entendido, muy asumido sus oyentes judíos, y que a nosotros se nos puede escapar? Porque la serpiente de bronce y dice Jesús que así también el Hijo del Hombre va a ser. Entonces, si podemos paralelamente... Sí, la serpiente de bronce, como decimos, representaba, por un lado, el peligro que había corrido Israel. Evidentemente había sido atacado por una serie de serpientes venenosas. Es muy frecuente que pase eso cuando uno viaja por los desiertos, según parece. Pero esa misma serpiente que representaba ese gran dolor, el peligro, también representaba la redención por un simple motivo, porque Dios en su misericordia así lo había querido y le había ordenado a Moisés que hiciera esa imagen. Jesús nuestro Señor no viene a este mundo como una entidad celestial ajena a Él, que dice yo os imparto bendición y salvación. No, lo hace de una forma mucho más comprometida para la propia divinidad. Él se hace uno con nosotros. Él se hace pues también como una de esas víctimas que pueden ser mordidas, que pueden ser mordidas de muerte, pero con su muerte, asumida esa muerte por todos nosotros, nos da la vida. Y podríamos también pensar, Juan Mar, igual es una barbaridad que ya nuestros oyentes nos perdonarían, igual también podríamos pensar de que esas serpientes eran también como símbolo del pecado de Israel, símbolo de la rebelión de Israel, que luego también Cristo va a cargar sobre sus hombros, porque Él se convierte en pecado, siendo el origen de la bendición. ¿Vamos bien o es una barbaridad? Sí. No, y si es una barbaridad es tolerable. Quiero decir, hay barbaridades peores que esta. Pero quiero decir que en realidad sí, Cristo asume plenamente. O sea, a ver, cuando la encarnación es una obra para nosotros incomprensible, una obra de la misericordia de Dios, porque Dios realmente, Dios omnipotente, Dios omnipotente, por mucho que algunos digan, que hemos a veces escuchado cosas que son realmente barbaridades, ¿no? Como decir que Dios no podía salvar al hombre si no era... No, eso no es cierto. Dios puede perfectamente salvar al ser humano si así lo quiere, simplemente con un decreto de su voluntad. Dios es plenamente soberano. Dios no está atado, no está limitado ni por el pecado humano, ni por las circunstancias humanas, ni por nada. Amén. Cuando Dios quiere salvar al hombre y lo hace a través de la figura, la persona de su Hijo, la persona y la obra de su Hijo, Dios lo hace asumiendo el gran desafío que supone para Él mismo el llegar a ser un ser humano.
Es decir, lo que dirá más tarde San Pablo en Filipenses, citando un himno, Filipenses 2:5-9, que él se despojó a sí mismo, el Hijo, ¿no? Se despojó de todo lo que era divino, asumió la forma de siervo. Es decir, la redención es extraordinaria y es incomprensible. Porque claro, sería plenamente comprensible que Dios en su misericordia dijera: os salvo, no quiero problemas y os salvo y ya está, porque soy bueno. Eso sería lógico. Lo que no es lógico es decir, y para salvarnos tienes que venir hasta aquí. Tienes que hacerte uno como nosotros, con nosotros, por nosotros, en medio de nosotros, arrastrar todo lo que somos y encima subir a una cruz. Eso es lo que es incomprensible. Entonces, lógicamente, la redención siempre es un gran misterio. Nunca llegaremos a comprenderla bien. Sí, nosotros podemos decir muy teóricamente, además se dice siempre, el gran amor de Dios se mostró. Sí, es cierto. Pero son palabras que al final pueden llegar a ser vacías. Porque ¿llegamos nosotros a entender eso? ¿Que la propia divinidad se haga humana? Eso es absolutamente imposible. Vamos, yo creo que ni en toda la eternidad se podrá llegar a comprender eso. Y dudo mucho que otras entidades inteligentes que estén con el propio Creador lo lleguen realmente a entender. Porque una cosa es ser criatura, otra cosa es ser creador, y toda criatura inteligente, ya sea humana o de otro orden, siempre ve al creador por encima. Pero la idea de que el creador venga hasta abajo, eso debe chocar a todo el universo, no tiene lógica. De ahí que todas las imágenes que Jesús emplea, por ejemplo esta de la serpiente, o cualquier otra que él pudiera emplear en relación con la redención, pues son imágenes que esconden, ocultan en realidad una gran verdad existencial que no llegamos a entender ni llegaremos a entender jamás. Podemos aceptarla, por supuesto. Podemos, lo mejor de todo, agradecerla. Pero jactarnos de comprenderla, hay que ser muy osado para decir que eso se puede entender. Totalmente. Totalmente. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes de Radio Anglicana, hemos llegado al final de nuestro programa, como siempre, con un corazón agradecido, primeramente con Dios, que es quien nos da esta oportunidad, quien pone el querer y el poder también en nosotros para ello. Y también la disponibilidad de nuestro querido hermano, el reverendo Tellería. Gracias, Juan Mari, por estar con nosotros, por dedicarnos tiempo, por mover cielo y tierra para estar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros de corazón, porque es uno de los mayores privilegios que he tenido en toda mi vida pastoral, el poder colaborar con Radio Anglicana. Muchas y no gracias. Lo digo por decirlo. Muchas y tú gracias. Lo sabes bien. Correctamente, sí. Así que pues muchísimas gracias también a nuestros oyentes, que ellos son el motivo de este esfuerzo, de este trabajo, de este proyecto de Radio Anglicana, pero también de este espacio de la palabra hoy, ya que es por ustedes, es para ustedes, y que sin vosotros, queridos hermanos, esto pues carecería de sentido alguno. Así que muchísimas gracias a los que nos han escuchado a través de la transmisión de Radio Anglicana, a los que nos han estado acompañando también en la transmisión de vídeo, tanto en la página web de radioanglicana.es como también en las distintas plataformas y grupos de Facebook. Agradecemos también a los hermanos que nos han estado escuchando, fieles oyentes de Radio San Juan, de Radio San Mateo, que han estado también retransmitiendo esta señal. Muchísimas gracias. Recordarles que en la próxima semana, si Dios así lo permite y todo va a como está pensado, continuaremos aquí en seguir reflexionando sobre este maravilloso libro de los números. Así que dentro de 8 días, si Dios así lo permite, aquí les esperamos en Radio Anglicana para una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Queridos hermanos, alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.